Qué gusto vernos de nuevo. Vamos a, entonces a dar inicio a nuestro estudio de hoy. Hoy estamos en nuestra sesión número 6 de nuestro estudio Libres para Perdonar. Hoy vamos a estar hablando acerca de que el perdón y la reconciliación no son lo mismo. Hoy hemos hablado de la amargura. Hemos hablado de la batalla de la fe que libramos al perdonar a otros y del poder de la oración en el perdón, del perdón como un acto de gracia. También hemos estudiado las etapas del perdón, enfrentar la ofensa, sufrir la ofensa, para así dar el paso de perdonar. Hoy vamos a hablar entonces sobre el perdón y la reconciliación. Una vez que hemos enfrentado la ofensa y la hemos sufrido, hemos sentado entonces las bases para un verdadero perdón. Recordemos que perdonar, la palabra perdonar en el Nuevo Testamento, viene del griego apieni, que significa primeramente alejar. En otras palabras, es como alejar o soltar el agravio que alguien ha cometido contra ti. Soltarlo en manos del Señor. Encomendar al que juzga justamente tu causa. Entonces, perdonar es soltar el derecho a tener justicia por la ofensa, el derecho a vengarnos, el derecho a escuchar decir lo siento, es descansar en aquel que juzga con justo juicio. El perdón no es un sentimiento, precisamente porque no es natural para nosotros perdonar, no podemos esperar hasta sentir el deseo de perdonar a otros para hacerlo, porque no es natural para nosotros, no va a fluir de esa manera. Hay otras cosas que nos pueden engañar haciéndonos creer que estamos dando el paso del perdón cuando simplemente queremos es hacer como que no ha pasado nada. Y no es lo mismo. El perdón entonces es una decisión. La decisión de dejar, de soltar la ofensa en manos del Señor. Cuando enfrentamos la ofensa, cuando dimensionamos lo que nos han hecho, que claramente no todas las ofensas son iguales, experimentamos enojo. Hay un grado de enojo que es legítimo cuando es proporcional a la ofensa que hemos recibido, pero tan pronto como sea posible, debo sufrirlo y perdonar. Que el sol no se ponga sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Efesios 4:26. Debemos reconocer que el enojo en nuestras manos es una amenaza para nuestras almas. Todo lo que viene después con el enojo es pecado. Es decir, es legítimo que me enoje. Está bien, eso indica que he enfrentado la ofensa, que no estoy haciendo como que nada pasó, como que no me importa. Esa es una buena señal, pero tan pronto como lo experimento, lo más pronto posible debo sufrirla y entregarla en manos del Señor. ¿Por qué? Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Santiago 1:20. Tan pronto como sea posible, debo llevar esto a la oración, tratarlo en mi corazón delante del Señor, para ahí sí poder hablar con otros, con el otro, si es que es necesario. Necesitamos llevarlo con urgencia, llevar con urgencia nuestro corazón herido delante del Señor en oración, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Jeremías 17:9. El Señor es quien escudriña los corazones. Y en oración puede mostrarte a ti y a mí si el enojo es desproporcionado en relación con la ofensa, especialmente cuando lo que nos duele no es lo injusto, sino es un dolor que viene por un elevado concepto que tengo sobre mí mismo. Pero eso lo veré en oración, derramando mi corazón delante del Señor, no haciendo como que nada pasó. Por otro lado,
No todas las ofensas o los pecados que cometen contra nosotros son iguales. Hay ofensas que vienen envueltas en una tragedia, una violación, un asesinato, violencia física, adulterio, entre otras. Estas tomarán tiempo, porque al comienzo todo será confusión y dolor, como un estallido en tu interior, hasta poner la carga de la culpa en el lugar correcto y enojarte tomará tiempo. Estas tragedias pueden engañarnos, haciéndonos creer que fue nuestra culpa, que te violaron por tu culpa, que quizás mataron a tu familiar por tu culpa, que hay algo en ti o en tu familia que los hace perseguir tragedias o ideas así. Esto suele pasar porque entramos en una crisis, en confusión, en dolor. No bastará tan siquiera que el sol se ponga para apenas comenzar a asimilar lo que sucedió. Pero no es el tiempo lo que sana. No son las lágrimas las que curan, porque no es natural para nosotros el perdonar. El perdón es divino. Por eso necesitamos atravesar cada etapa del perdón, buscar del Señor con todo nuestro corazón en cada etapa. No hay atajos. Necesitarás reconocer la ofensa, sufrirla y venir al Señor en dependencia para soltar tu derecho de justicia en Él, para descansar tu derecho de justicia en Él. Ese soltar, entregar, encomendar tu causa al que juzga justamente es un acto de fe. Es confiar en que Él lo hará perfectamente. Y en reconocimiento de parte tuya, parte mía, de que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por eso es un acto de fe. Reconozco quién es Dios y quién soy yo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Las bienaventuranzas nos hablan de eso, del carácter de quien espera en Cristo y de quien descansa en Él. Ahí, en ese momento, cuando entregues lo que te han hecho al Señor, comenzarás a experimentar descanso, paz y sosiego. Es dejar en manos de Dios a tu ofensor. Es posible que vengan recuerdos, situaciones que hagan volver a tu mente sobre lo sucedido. Es que perdonar no es una especie de amnesia santa. No, no lo es. No somos responsables de esos recuerdos, pero sí de lo que hacemos con esos recuerdos. Debemos escoger, decidir, no repasarlos, no resentirlo. Cambiar el tema en nuestras mentes, cambiar de conversación, cambiar nuestro diálogo interno. Recordarnos que esa situación, que si es una tragedia, está en las mejores manos, en las manos de Dios. En las nuestras corre peligro. Hasta aquí hemos hablado del ofendido siempre, ¿cierto? Porque es el ofendido quien perdona. Todas estas etapas de las que hemos hablado las surtimos independientemente de si el otro se arrepiente o no. Una vez hemos atravesado estas etapas, estamos listas para la reconciliación, la dulce reconciliación. Pero para esto sí es necesario el arrepentimiento del otro. La reconciliación es lo ideal. Llegar a la restauración de la relación es lo más bonito que puede suceder y agrada al Señor, pero no siempre es posible llegar a esto. Romanos 12:16 nos dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Esto implica dos cosas. Uno, que somos llamados a estar en paz con todos, y dos, que no siempre es posible.
porque hay ocasiones en que no depende de ti. Mateo 5, del 23 al 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Revisemos estas palabras. Tu hermano tiene algo contra ti. Le está hablando al ofensor, al que necesita arrepentirse y pedir perdón al otro. Ve y reconcíliate. Está en manos del ofensor. Cuando hay arrepentimiento de parte del ofensor, es posible la reconciliación. Y es algo que debemos procurar. Adriana lleva 5 años viviendo con Germán. Tenía 2 hijos pequeños. Germán había comenzado a ser violento con ella y en varias ocasiones la agredió físicamente. De repente Adriana descubrió que él tenía un amante. Hacía más de 1 año cuando apenas había nacido su segundo hijo. Al ser descubierto por Adriana, decidió abandonarla, a ella y a sus hijos, para irse a vivir con su amante. Adriana acudió a su iglesia y, con la ayuda de hermanas, trabajó arduamente en perdonar a Germán. Comprendió que el perdón no depende de las emociones y entregó toda esta situación en manos del Señor. Naturalmente tuvo que enfrentar el pecado de su esposo. Experimentó ira y con el tiempo, mediante el estudio de la palabra, logró cambiar sus pensamientos de venganza por la palabra del Señor. Cada vez la carga por la falta de perdón era más liviana, a medida que iba soltando la traición y el maltrato de Germán. Pasados 2 años, regresó Germán pidiendo perdón, expresando arrepentimiento y le rogó a Adriana que se dieran una oportunidad como familia, como pareja. Adriana se siente culpable, muy culpable. Él quiere empezar de nuevo y que sean una familia nuevamente. Ella supone que eso es posible, pero ya no confía en él. Ha acudido a la iglesia a preguntar, ¿eso está mal? Adriana dice que lo ha perdonado genuinamente, pero tiene serias dudas en cuanto a intentar de nuevo ser una familia. Cuando Dios dice que perdonemos, ¿quiere decir que también tenemos que reconciliarnos? La respuesta es no. Adriana había trabajado en el perdón incondicional, pero no estaba preparada para la reconciliación. Es difícil porque muchas personas no saben que hay una diferencia entre perdonar y restaurar la relación con alguien. Entre confiar tu causa al que juzga con justo juicio y el evadir la ofensa y el dolor. Muchas personas están en esa confusión. De hecho, muchas personas se resisten a perdonar a otros precisamente por el complicado tema de la reconciliación. Tememos que perdonar a una persona requiera restablecer una relación con ella, en cualquier caso. Piensan, si perdono a alguien que me ha herido, pareceré débil y estaré dando la impresión de que puede hacerme daño cuando quiera. La verdad es que perdonar a alguien y establecer límites firmes van de la mano. El perdón debe incluir medidas de protección que prevengan un futuro maltrato. Adriana tenía temor de que intentar una reconciliación con Germán significara reiniciar una relación como esposos
automáticamente. Ella no tenía ninguna razón para confiar en que él no volvería a maltratarla y a traicionarla. Las palabras lo siento o yo te perdono no siempre son del todo confiables. Cuando se expresan genuinamente, puede ser un poderoso comienzo hacia la reconciliación. Pero algunas veces son solamente palabras que se dicen por temor a la soledad. Pero no hay un verdadero arrepentimiento y no hay una verdadera concepción de lo que significa la reconciliación y cuál debe ser la motivación que glorifica al Señor. El admitir la culpabilidad a medias no hace nada para restituir la confianza. Y la confianza es de suprema importancia para lograr la reconciliación en una relación. Sin embargo, Adriana deseaba obedecer a Dios. Estaba deseosa por saber lo que Dios quería de ella. Ya fuera que se reconciliara con Germán, a pesar del daño potencial para él y los niños. Pero hermanas, Dios no desea que llevemos a nuestra familia por un camino dañino. Vamos a hablar de las diferencias entre el perdón y la reconciliación. Vamos a ver 7 diferencias. Esto lo he basado en el libro Cómo perdonar cuando no lo sientes de Jane Hunt. Son muchas las diferencias. El perdón puede darse con solamente una persona. La reconciliación requiere que estén involucradas las partes. El perdón está dirigido en un sentido. Yo perdono al otro, descanso en el Señor, trato mi asunto con el Señor, llevo mi dolor delante del Señor y descanso en Él. La reconciliación es recíproca. Se da en los dos sentidos. Es necesario el arrepentimiento del otro. El perdón es una decisión de soltar a la persona que te ha hecho daño. La suelto y la entrego al Señor. La reconciliación es el esfuerzo de volver a unirte con esa persona que te hizo daño. ¿Vemos lo delicado del asunto? El perdón involucra un cambio de pensamiento acerca del ofensor y acerca de mí. No soy yo quien para juzgar esto, voy a encomendar mi causa al que juzga justamente. La reconciliación implica un cambio de comportamiento por parte del ofensor. ¿Podemos ver la gran diferencia? El perdón es un regalo que tú le ofreces libremente a quien ha roto tu confianza. No está condicionado, no estamos esperando que el otro se arrepienta, no debemos esperar eso, debemos correr a tratar este asunto con el Señor. La reconciliación es una relación restaurada, basada en una confianza restaurada. Para poder llegar a la reconciliación, necesitamos restaurar la confianza. El perdón es extendido aún cuando no se merece. La reconciliación es ofrecida al ofensor porque se la ha ganado. ¿Vemos la diferencia? El perdón es incondicional, a pesar de la falta de arrepentimiento. No pongo condiciones para perdonar a otro. Tengo que correr a tratar ese asunto con el Señor. El Señor me demanda eso, o voy a estar en amargura. La reconciliación se basa en el arrepentimiento del otro. Entonces,
La reconciliación implica necesariamente el compromiso de ambas partes para restaurar la relación. Ambas partes tienen el deber de decidir si la reconciliación es posible o no. Quiere decir que la reconciliación demanda una relación en la cual las dos personas desean caminar juntas hacia la misma meta, ¿cierto? Primera, veamos Amós 3:3. Dice, ¿pueden dos caminar juntos sin antes ponerse de acuerdo? Eso es lo que necesitamos, ponernos de acuerdo. No es solamente, creo que he cometido un error, creo que te he herido, sí, te perdono y vamos a volver a nuestro matrimonio después de que me has golpeado, casi me matas, estabas traicionándome hace más de un año, mientras yo estaba en todo el proceso de amamantar nuestro bebé y tú estabas completamente inconsciente de todo esto. Y una simple llamada y un simple, lo siento, no puede, hermana, ser suficiente. Quizás tú no seas Adriana. Quizás tu familia no haya alguna Adriana, pero en algún momento puede llegar una Adriana a preguntarte, ¿qué hago? El Señor me demanda reconciliarme con mi marido. Me han dicho que el divorcio en todos los casos es un pecado. ¿Qué debo hacer? Nosotras necesitamos trazar la palabra sin simpleza para poder llevar la verdad. Hay aspectos que debemos revisar antes de dar el paso hacia la reconciliación. Uno, evalúa tu relación y a ti mismo. El Señor puede usar tu relación para mostrarte tus debilidades y para que dependas más de Él. Evalúa tus propias debilidades y las debilidades en tu relación para que sepas en dónde es necesario hacer cambios. Veamos el Salmo 139, 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Necesitamos evaluar si tenemos la motivación correcta al dar el paso hacia la reconciliación. Y si estoy haciendo esto apresuradamente porque me muero de miedo de quedarme sola criando mis hijos. Y si el otro está haciendo eso porque su amante lo dejó y también tiene temor de estar solo. ¿Es correcto ese paso a la reconciliación? ¿Va a glorificar al Señor? ¿Estoy guardando mi familia del daño? Otro aspecto es que vas a necesitar abrir tu corazón y tener una conversación profunda con tu ofensor. No puede ser algo tan simple como, lo siento, bueno, sí, te perdono, regresa. Necesitas compartir tu dolor y explicar tu dolor sin hostilidad, enfocada en la ofensa, de manera clara, como quien ha llevado su corazón delante del Señor. Como quien no está desesperada buscando aprobación. Sí, yo tengo que ser mejor que tu amante. Me has rechazado a mí, estoy herida por el rechazo, tengo que probarme a mí misma y a los demás que yo puedo sostener una pareja, un matrimonio. Esa no es la motivación correcta. Mateo 18:15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Esa conversación no puede ser tan simple. Esa reconciliación no puede estar basada en eso. Yo necesito ser honesta con el dolor, con lo que pasó, con el daño que causaste, con lo que hiciste. Necesito identificar muchas cosas más profundas. No debemos huir de esas conversaciones difíciles. Esto puede permitirnos dar
tener claridad sobre lo que sucedió y dar claridad al otro. Tercero, evalúa cuál es la responsabilidad de tu ofensor. Cuando el ofensor se niega a aceptar su responsabilidad, no está listo para una reconciliación. Segunda de Corintios 7:10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Cuando no hay un arrepentimiento genuino por parte del ofensor, este minimiza su falta, se niega a aceptar toda su responsabilidad. Son destellos de muerte y señales de un falso arrepentimiento. Necesito evaluar todo esto. El Señor puede pesar los corazones, nosotros no. Nosotros necesitamos evaluar la responsabilidad que el otro tiene. Espera que tu ofensor sea confiable. Es necesario que se establezcan compromisos de cambio, y tú deberás pedir discernimiento al Señor. Proverbios 12:19. El labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. Oye, lo siento. El temor de quedarme solo, oye, lo siento. ¿Es suficiente? Espera que tu ofensor sea confiable. No te apresures, espera que el otro dé señales de cambio. 5. Establecer límites apropiados para la relación. Que la relación no tiene que necesariamente ser mañana una relación de esposos. Pero en ese comienzo puedes establecer límites apropiados. Necesitas ser clara en cuanto a los límites y establecer compromisos. Proverbios 10:17. Camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión, yerra. El que está verdaderamente arrepentido aceptará tus límites y tomará acciones coherentes con su arrepentimiento. No serán solo palabras, aceptará tus condiciones. La reconciliación tiene condiciones. Sexto, toma tiempo, piensa cautelosamente y ora con sinceridad antes de permitirle a tu ofensor volver a tu corazón. Es que no es cualquier cosa. Proverbios 4:23 nos dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Guarda tu corazón y date un tiempo para pensar y ora por esto. Lo que está en juego es mucho. Permítele a tu corazón empezar de nuevo. Dios quiere que tengas un corazón que esté abierto a su voluntad para tu vida. Las ofensas serias. Ojo, esas ofensas serias redireccionan tu futuro. Y no podrás volver atrás con tu ofensor como si no hubiera pasado nada. ¿Quién podría decir que abandonar a su esposa y a sus 2 hijos en plena lactancia es cualquier cosa? ¿Cómo no va a cambiar esto el futuro de una persona? Podemos pensar que esa persona no trabaja, ¿cierto? ¿Cómo vamos a pedirle que haga como si nada? O si eres tú, ¿cómo vas a hacer como si nada? Cuando eso ha cambiado tu futuro. Las ofensas serias tienen eso. Tú personalmente cambias a través del dolor. Tienes que pasar por eso, recorrerlo. No hay atajos. Con eso asumirás nuevos roles y simplemente no puedes abandonar
tus nuevos lugares en la vida al momento de perdonar a un amigo e invitarlo de nuevo a entrar en tu corazón y en tu vida. No es así de simple. Vamos a ver también elementos esenciales para que haya una reconciliación verdadera. Porque ya entendimos que no es simple, ¿verdad? Vamos a ver entonces de la parte ofendida. ¿Qué elementos son importantes? Porque ya dijimos, es de doble vía. Se necesita que las dos partes estén completamente involucradas. Uno de esos elementos esenciales, en este caso de la parte ofendida, es el perdón genuino. La reconciliación no podrá darse si no has cancelado la deuda de tu ofensor. Y si yo le estoy diciendo, sí, regresa, mañana te espero en casa de nuevo, y solo estoy ansiosa de una revancha, de demostrarle a los demás que yo no tengo que ser la que está humillada y aplastada. ¿Qué tal si ahora es él? Es necesario llevar, no todo lo que parece santo y piadoso lo es. Tan bonita, perdonó a su esposo, está luchando por su hogar, no está permitiendo que Satanás le arrebate su hogar. Eso es simple. Pensar así es simple. Necesitamos ser más profundas en esto. Llevar un corazón de alguien que ora, que tiene el hábito de orar y de leer las escrituras, no es simple. No es simple. Sabe pensar a profundidad. Lleva su corazón delante del Señor y el Señor le muestra lo que hay en su corazón. Sin tu perdón, ninguno de los dos podrá avanzar. Será una mentira. Será algo de apariencia. Vendrán momentos que la actitud del otro te recuerde lo que ya perdonaste. Si no es un perdón genuino, solamente estarás como en una especie de tregua, planeando el momento de atacar. Los pensamientos no nos pueden dominar. No es algo así como que yo lo había perdonado, pero mis pensamientos me dominaron y me fui dejando envolver y retrocedí por completo. Los pensamientos no nos pueden dominar. Y tú que me escuchas sabes que cuando uno ora y lee las escrituras, aprende a cambiar su diálogo interior. Aprende a predicarle a su alma. Aprende a cambiar de conversación, a cambiar tus pensamientos de venganza, de dolor, de revancha, por los pensamientos de Dios. Eres tú quien controla los pensamientos en dependencia de Cristo. Si en tu corazón abrigas el deseo pecaminoso de que el otro experimente lo que tú sufriste, eso no será más que una tregua mentirosa. La reconciliación no tendrá lugar. Otro elemento necesario de parte de la parte ofendida es la humildad. Cuando hemos sido agraviados, a menudo nuestro orgullo ha sido herido. Y un orgullo herido te hará verte a ti misma como mejor que el otro. Está buscando por dónde recuperarse ese orgullo, como superior al otro. Entonces regresé con mi esposo, pero ahora tú eres el humillado. Tú como la buena y el otro como el malo. Esto entorpecerá el camino hacia la reconciliación. Otro aspecto es ser vulnerables. No nos gusta ser vulnerables, y especialmente cuando hemos sido heridos. Algunos confunden el poner límites
con levantar fronteras. La única manera de estar completamente a salvo de ser heridos es no tener ninguna relación. El camino a la reconciliación implica correr riesgos. Otro elemento necesario es gracia y verdad. La gracia será completamente necesaria para una verdadera reconciliación, practicando el perdón en cada pequeño asunto. Pero al mismo tiempo, necesitarás hablar con verdad y no llamar bueno a lo malo. Ser perdonador no es ser permisivo. Quitémonos esa idea de la cabeza. Y ser permisivo no ayuda al otro a cambiar sus malos hábitos. Es necesario aprender a decir no, porque muchas veces decir no al otro significa decirle sí a Dios. Ahora veamos de la otra parte, de la parte ofensora, esos elementos necesarios para una verdadera reconciliación. Demostrar un arrepentimiento genuino. Demostrarlo. Si eres la parte ofensora, será necesario que tus palabras sean genuinas y expresen un verdadero arrepentimiento, que te humilles frente al otro pidiendo verdaderamente perdón. No será lo mismo decir, tal parece que hice algo malo, lo siento, a que digas, reconozco que cometí un grave error y me arrepiento profundamente por el daño que te hice. Por otro lado, tú, el ofensor, no tienes derecho de esperar una reconciliación hasta que tu arrepentimiento sea verificado en el tiempo de manera constante, consistente, a lo largo, sí, de un periodo significativo. Necesitarás reconocer el daño que causaste. Ese es el otro elemento, reconocer el daño que causaste. Es muy importante para la parte ofendida que reconozcas ese daño. Esa persona lo sufrió a solas. Esa persona recorrió caminos en su corazón que tú no conoces. Necesitarás reconocer que causaste daño, que tus acciones hirieron profundamente al otro. Esto puede ser una hermosa cura a muchas heridas, que tú hagas parte de eso. Por el contrario, tratar de minimizar el daño causado es evadir tu responsabilidad y entorpecer la reconciliación. Esto es serio. Y por último, como último elemento, haz una restitución total del daño. Veamos eso. ¿Qué es restituir el daño? Levítico 6 del 1 al 5. Habló Jehová a Moisés diciendo, cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido, después lo negare y jurare en falso, en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre, entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló, o todo aquello sobre lo que hubiere jurado falsamente, lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece. Y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación. Y para expiación de su culpa, traerá a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación, y lo dará al sacerdote para expiación. Y el sacerdote hará expiación por él delante de Jehová, y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas en que suele ofender.
Para una verdadera reconciliación, debes procurar reparar el daño que ocasionaron tus acciones, tanto como sea posible. Veamos Lucas 19 del 1 al 8. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Tremendo, ¿no? Esta es la respuesta de un corazón transformado, de un corazón arrepentido, de un corazón que reconoce su pecado. Zaqueo era el jefe de los publicanos. Ellos robaban de los impuestos, cobraban más de lo que tenían que cobrar. El pueblo lo sabía, por eso, ¿y qué es que pasa? ¿Qué hace Jesús hablando con un pecador? Entrando a la casa de un pecador. Pero Zaqueo dio muestras de un verdadero arrepentimiento, de un cambio de dirección, de un corazón nuevo, un deseo de restituir el daño causado. Otro elemento importante de parte del ofensor es procurar rendir cuentas a un tercero, especialmente como en el caso que planteé, de adulterio, de ira descontrolada, de maltrato. Todos los creyentes deberíamos tener un tercero a quien rendirle cuentas, reconociendo: el que crea estar firme, mire que no caiga. Esto te puede guardar de no caer en el mismo pecado al reconocer las circunstancias que te llevaron inicialmente a pecar y ponerlas en conocimiento de un tercero, una hermana en la fe, un hermano en la fe, a quien puedas confesarle cómo fue ese pecado y lo que te llevó, para rendir cuentas en esa área de tu vida a otro, para evitarla celosamente. Adriana decidió aceptar una reconciliación, a pesar de todas sus dudas, pero peor aún, a pesar de que Germán se negó a rendir cuentas, a someterse a la iglesia. Esto no fue sabio de su parte, esto fue simple. Pronto Germán recayó en los mismos pecados. Y hasta hoy, Germán le ha prohibido a Adriana seguir asistiendo a su iglesia. El perdón es gratuito, hermanas, pero la reconciliación requiere una alta inversión por parte de los involucrados. Ahora Adriana ha puesto en peligro su vida y la de sus hijos, la enseñanza, la crianza de sus hijos. Van a crecer viendo traición, maltrato, un montón de cosas mal, un daño que no se puede medir. Dios nunca espera que nos expongamos al daño cuando alguien que nos ha herido no muestra signos de arrepentimiento o cambio. Proverbios 22:3. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Soltar al Señor, a tu ofensor,
puede no implicar reconciliación. De hecho, establecer límites y poner reglas claras puede no conducir a la reconciliación porque el otro dirá, no, ese paso no lo voy a dar. Pero esto es saludable y te protege para que tu ofensor no te lastime una y otra vez. Y a tu familia. Procura que quienes han violado los límites se ganen tu confianza, con acciones, no solo con palabras. Dios se complace cuando ocurre la reconciliación, verdaderamente ocurre, no de las apariencias. Cuando ambas partes dan el paso hacia la reconciliación, verdaderamente, genuinamente. Pero aún, si tu ofensor se rehúsa a reconocer y establecer responsabilidades, tú puedes ser libre para perdonar, aunque no haya reconciliación. Por otro lado, en cuanto de nosotras dependa, estemos en paz con todos. En cuanto de nosotras dependa. Y busquemos sabiamente la reconciliación. Si la otra parte está verdaderamente arrepentida y dispuesta a recorrer el camino hacia la reconciliación, entreguémoslo todo. Segunda de Corintios 5, del 17 al 20. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Ahora somos nuevas criaturas y ahora tenemos el ministerio de la reconciliación. Cristo nos ha reconciliado con Dios y ahora nos ha dado ese ministerio, que es el ministerio, es una función, es un trabajo, es una tarea, es un servicio. No es una apariencia. Hay un objetivo, hay un propósito claro, reconciliación. No se trata de, no voy a estar sola, tengo temor a la soledad, ¿cómo voy a enfrentar la vida? O quiero revancha. Él me dejó pisoteada, yo quiero pisotearlo. No tiene nada que ver con eso. Es un trabajo real, arduo, es el ministerio de la reconciliación. Somos embajadores de Cristo. ¿Qué es eso? Un embajador representa a su soberano en tierra ajena. Eso es un embajador. Como representantes, tú y yo, de Cristo, nuestra vida, nuestra palabra, nuestras acciones deben reflejar su gracia y su verdad. Debemos vivir a la altura de este llamado y acorde a nuestra identidad con todas sus implicaciones, sin ser simples, sin vivir de las apariencias y dando pasos verdaderos hacia la reconciliación.